Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo. Muchas gracias a mi editorial de casa, la editorial Porrúa, por invitarme esta tarde a estar en esta charla eh, para tratar de explicar, para tratar de expresar los retos que tiene la educación en materia jurídica y los retos que enfrentamos en la educación en general con la pandemia. Queremos que de alguna manera sepan ustedes que en esta época, en México, la educación en materia jurídica es sin duda la más complicada en la historia. Durante mucho tiempo, la educación tradicional para formar a los abogados, a los licenciados en Derecho, tenía que ver con la enseñanza del derecho positivo. Y había que memorizar lo que la ley decía. Había profesores que obligaban a los alumnos a memorizar incluso los códigos. Hoy, en nuestro país, sobre todo después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, enseñar derecho es una cosa muy complicada, porque la Constitución dice que los tratados internacionales que el país suscriba y ratifique tienen el mismo nivel casi que la Constitución y tienen un nivel jerárquico incluso encima de la legislación nacional. Entonces, tenemos ahora que enseñar pues las reglas de la convencionalidad, como se llama este concepto jurídico. Los estudiantes tienen que entender lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Y si a eso le sumamos que somos un país federal, pues tenemos que enseñarles a los alumnos la Constitución federal, explicarles que hay una Constitución en cada una de las 32 entidades federativas, que hay congresos que hacen leyes en los estados, hay 32 códigos civiles, por ejemplo, y uno federal, 33. Y luego también estamos tratando en la Facultad de Derecho de la UNAM de enseñar de manera obligatoria el derecho indígena. Había una reforma en 2001 que establecía los derechos de las comunidades indígenas y no se estaban enseñando. Entonces ahora, enseñarle a un estudiante lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados, lo que dice la legislación federal, la legislación de los estados y las leyes y costumbres indígenas, pues es imposible que se les pueda enseñar en un semestre todo este enorme bagaje que hay en una materia. Entonces, en la Facultad de Derecho, desde hace 4 años en que tengo el altísimo honor de dirigir, nos dedicamos a hacer un nuevo plan de estudios. Un nuevo plan de estudios de corte constructivista, en donde hoy les enseñamos a los estudiantes a aprender a aprender. Tienen que saber qué dice la Constitución ahora, qué dicen las leyes ahora, qué dicen los tratados, y tienen que saber de dónde abrevar el conocimiento para estar pendientes de las reformas y para permanentemente estarse actualizando cada que cambian los artículos de la Constitución o hay un nuevo tratado o hay alguna resolución de la Corte Interamericana o hay alguna jurisprudencia de la Suprema Corte o el Congreso legisla nuevas leyes. Entonces, eso en la Facultad de Derecho tiene ya 3 semestres de estarse formando. También este nuevo plan de estudios pues tiene un cambio radical en la visión que la facultad tiene en cuanto al perfil del educando. Y la pandemia nos ha venido a dar la razón. Nosotros creemos que es mejor formar hoy abogados mediadores, conciliadores, en lugar de ser simplemente litigantes y buenos pleitistas, pues porque el país tiene a todos los tribunales de todas las especialidades congestionados por demasiados litigios. Entonces, somos una sociedad que tiene demasiados litigios, más litigios de los que la justicia del país puede resolver. Y eso es porque todo lo queremos resolver a través de las sentencias.
si nosotros hemos seguido las noticias, nos hemos dado cuenta de que la pandemia pues, cerró los tribunales, como en todo el mundo, y ahora en estos días de la semana que empezaron a abrir a partir del lunes, pues hay unas colas interminables de gente que quiere o presentar nuevas denuncias o quiere darle curso a los litigios que se quedaron suspendidos. Esto no puede ser. Si nosotros metiéramos en un solo saco todos los juicios de todas las materias de carácter federal y local, nos daríamos cuenta que el 40% son juicios que tienen un carácter familiar y un 30% adicional carácter civil. Quiere decir que el 70% de todos los juicios del país sumados son conflictos jurisdiccionales entre familiares, ex socios, vecinos y ex amigos. Y esto, pues desde luego que trae consecuencias sociales, pues porque el tejido social y familiar y estructuralmente la sociedad, pues tiene grandes divisiones, grandes fracturas que hay que empezar a trabajar. Ese plan de estudios, implementarlo nos tenía muy activos en materia educativa, estaban muy atentos. Y además, en la Facultad de Derecho de la UNAM, tenemos la carrera de licenciado en Derecho que se imparte a través de 3 modalidades. El sistema escolarizado tradicional, el sistema abierto, con clases los sábados, y el sistema a distancia. Somos en la Universidad Nacional la carrera de Derecho la más solicitada por la sociedad y en el sistema a distancia tampoco es la excepción. Somos el sistema de universidad a distancia más numeroso de la UNAM. Eso pues nos permitía tener a un grupo importante de profesores que son maestros catedráticos en el sistema escolarizado o también en el sistema abierto y a distancia. Tenemos esta característica de profesores híbridos que pueden funcionar en los 3 sistemas porque a lo largo de los años han pasado de un sistema a otro y están experimentados. También habíamos implementado hace 3 años una modalidad de que los alumnos del sistema escolarizado pueden inscribir algunas materias en el sistema a distancia y en el sistema abierto. Esto lo hicimos, pues, teniendo en consideración las dificultades de transporte, el tiempo que les lleva a los estudiantes llegar a la facultad, que los alumnos, desde que entran a la facultad, empiezan a buscar trabajo y que a veces comparten el tiempo de la carrera con una actividad laboral y que de alguna manera les podíamos ayudar. La Facultad de Derecho en sus 3 modalidades y en el posgrado tiene aproximadamente 15,000 alumnos y 1,500 profesores. De esos 15,000 alumnos, 3,000 ya llevaban materias que tienen que ver con el sistema abierto a distancia y escolarizado. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues encontramos una universidad enorme, complicada, pero una facultad de Derecho que había estado muy actualizada, modificando sus planes y programas de estudio y intensificando la capacitación de sus profesores, además de que estábamos en un programa de rejuvenecimiento de la planta académica, en donde el 70% de los maestros que entraron los últimos 4 años son profesores, en su mayoría mujeres, 70% mujeres, que venían egresadas de nuestra maestría en Derecho. Entonces teníamos una población académica de más del 50% de profesores menores de 40 años, muy actualizados, y así nos tomó la pandemia. Quizá a muchas instituciones les tomó de sorpresa, a nosotros también, pero no tanto. La Facultad de Derecho de la UNAM lleva 4 años considerada como la primera o segunda, en 2 años hemos sido la primera y en 2 la segunda, Facultad de Derecho en Iberoamérica, clasificadas por una empresa británica que es la más reconocida y prestigiada, QS University World Rankings, y este año estamos en el lugar número 41 del mundo, que es pues un lugar muy destacado. Somos
una de las grandes instituciones educativas de la ciencia jurídica del mundo, y esto pues evidentemente que obedece pues al trabajo de sus académicos. La facultad también había hecho un gran trabajo editorial. Aquí quiero hacer un reconocimiento al trabajo coordinado. Firmamos un convenio que era inédito en la historia entre don José Antonio Pérez Porrúa y su servidor, a pesar de que la Facultad de Derecho y Editorial Porrúa siempre han ido de la mano. Esta vez hemos intensificado la colaboración, fuimos capaces de editar la enciclopedia jurídica, la gran enciclopedia jurídica, que es una obra que en un rato, si puedo, les muestro algún tomo, de 17 tomos, que incluye 58 materias agrupadas en todas las materias que se imparten en la licenciatura, y además hemos tenido una gran campaña de publicaciones en donde Editorial Porrúa pues es esencialmente nuestra columna vertebral. Así que cuando empezó la pandemia y suspendimos por acuerdo universitario las actividades presenciales, nosotros empezamos a trabajar en estas herramientas maravillosas como la que hoy nos tiene reunidos, a capacitar a los profesores sobre la marcha. La universidad empezó a suspender actividades y la Facultad de Derecho tomó la determinación de aguantar 2 días más que el resto de las facultades e institutos de Ciudad Universitaria para dar tiempo a que los profesores se pusieran de acuerdo con sus alumnos en intercambiarse correos electrónicos y números celulares. Este esfuerzo, este riesgo, que se veía en ese entonces muy fuerte, tuvimos algunas quejas en las redes sociales por los muchachos que se sentían pues preocupados, amenazados, atemorizados por la pandemia. Vale la pena decirlo que cuando la universidad cerró, todavía no había en México reportado una muerte por coronavirus. Sin embargo, la universidad, de manera muy responsable y oyendo a nuestros especialistas, pues suspendimos las actividades presenciales. Esto permitió que los profesores de inmediato, nosotros dimos clases adicionales el miércoles y el jueves, y el mismo viernes ya había profesores que habían empezado a establecer sus contactos y empezaron primero a tener comunicación por WhatsApp, por correos electrónicos, luego por Google y luego por Facebook y todo, y poco a poco fueron las cosas tomando su nivel. La universidad había invertido mucho dinero y mucho tiempo y muchos recursos en crear estas aulas virtuales que son muy parecidas a esta que estamos usando hoy, y los profesores aprendimos a cambiarle una llanta al carro sin detenerlo. Sobre la marcha fuimos aprendiendo a manejar el Zoom, a manejar el Blackboard, a manejar todas estas modalidades, a veces ayudados por los alumnos, a veces ayudados por los hijos, pero de manera muy rápida la comunidad académica aprendió, y aprovechamos 2 factores muy importantes. El primero, que los alumnos ya tenían medio semestre presencial. Quiere decir que la relación maestro-alumno ya se había establecido. Y segundo, que parece mentira, pero los profesores y los alumnos no teníamos y no tenían nada mejor que hacer en el encierro, en el aislamiento, en el confinamiento, como se ha mal llamado, pues que estudiar y dar clases. Entonces, pues como no hubo Semana Santa, porque nadie podía salir de vacaciones, como no hubo viernes y sábados de puentes, como no hubo más actividades, los profesores recuperaron los días o las semanas que se habían perdido y fueron reponiendo sus cursos, fueron avanzando. Las clases se dieron con una asistencia muy grande. Los alumnos en un principio se quejaban aquí en el correo electrónico del director de que los profesores les estaban saturando demasiado de trabajo, que les estábamos encargando
muchas lecturas y muchas tareas y que los profesores no respetaban los horarios. Poco a poco esto fue atenuándose, pues porque al no tener más actividades, pues los alumnos fueron leyendo más, fueron estudiando más tiempo y fueron aprendiendo a tomar clases, lo cual ayudó pues a sobrellevar los meses que han transcurrido de encierro. Después tuvimos quejas muy justificadas de que algunos alumnos pues no tenían las condiciones económicas para tener internet en su casa o, o por carecer de computadora o de tableta para poderse conectar. Y esto nos empezó a preocupar mucho. Sin embargo, cuando los profesores nos rendían su informe semanal, nos decían, tenemos niveles de asistencia de arriba del 90%. Pues, ¿qué pasa? Por un lado nos dicen que hay muchos alumnos que no se pueden conectar y por otro lado los profesores nos dicen que hay mucha asistencia. Pues creo que resulta que los alumnos en su mayoría tenían teléfonos celulares y a lo mejor quiero pensar que con lo que no se gastaban de transporte y de alimentación por no tener que venir al campus, pues fueron comprando tiempo aire y muchos alumnos se conectaron y tomaron clase con sus celulares. Y poco a poco, al paso de los días, de las semanas, las cosas se fueron normalizando. Sin embargo, un grupo no muy numeroso, un grupo, digamos, de un 4 o 5% de la comunidad, aprovechó un programa que hicimos para que se dieran de baja aquellos alumnos que no tuvieran las posibilidades de haber llevado el semestre o que hubieran tenido profesores que no hubieran hecho bien su tarea o que no hubieran podido dar clase, aprender a dar clase con estas herramientas. En este momento, la universidad amplió su semestre 3 meses para dar pie a que todas las facultades que no habían podido tener una reacción tan rápida pudieran terminar sus cursos lectivos. La Facultad de Derecho terminó su semestre el 22 de mayo, como estaba programado, en tiempo, y del 22 de mayo para acá hemos tenido una actividad extracurricular muy extensa, muy amplia. En estos momentos, por ejemplo, la facultad está llevando a cabo un Congreso Penal Internacional virtual en el cual se inscribieron más de 20,000 participantes, con la participación de 161 catedráticos provenientes de 10 países y de 16 universidades. Hay algunos países que están participando, como España, con más de una universidad. Y estamos de manera solidaria llevando unos cursos que les llamamos remediales, en este momento se están desarrollando, en donde los alumnos que se dieron de baja por no haber podido incorporarse se inscribieron. Habíamos pensado y hubiéramos querido que hubieran sido presenciales. Nadie pensaba que la pandemia se fuera a alargar tanto, pero precisamente una semana antes de que empezaran los cursos, pues las estadísticas de mortalidad en la ciudad fueron muy altas y tuvimos que optar nuevamente por la educación a distancia. ¿Cómo vemos? ¿Qué puede pasar el próximo semestre? Bueno, pues entre las actividades extracurriculares, invité a dar una conferencia al doctor Cristian Morales, que es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud. Y nos dijo algo muy fuerte, muy crudo, pero que los abogados agradecemos porque nosotros trabajamos valorando mucho dos principios fundamentales, que es la seguridad y la certeza jurídica. Nos dijo, no va a haber vacunas en el corto plazo, no menos de 18 meses, cuando entre 18 y 24 meses, primero porque la vacuna no la han descubierto, después porque el país que la descubra pues va a tratar de aplicarla en su población, luego de aquí a que se empiece a hacer en masa, porque son miles de millones de habitantes en el planeta y es una pandemia, pues de aquí a que puede tocarle al país adquirirla, de aquí a que la entreguen, de aquí a que llegue a México, se distribuya en nuestro país y se aplique, pues no tiene caso que ustedes estén pensando que se va a acabar dentro de 15 días o un mes.
Entonces, estamos planteando que el próximo semestre, si la pandemia no nos permite tener semáforo verde, pues tendremos que seguir trabajando con estas herramientas como las que hoy estamos usando, procurando cuando la pandemia nos lo permita tener actividades presenciales y de alguna manera seguimos capacitando a nuestros profesores, estamos tratando de ver cómo corregimos esas desigualdades sociales para ver cómo ayudamos a los alumnos que ya sabemos que están en nuestra comunidad, que tienen problemas porque ya los tuvieron y que son buenos estudiantes. Y estamos procurando que la relación maestro-alumno pueda ser lo más cercana que se pueda. Tenemos dos grandes principios que tenemos que cuidar. El primero, la certeza, la seguridad, la salud de nuestra comunidad. El 80% o más de los jóvenes que vienen a Ciudad Universitaria vienen en transporte público. Algunos toman hasta 2 y 3 distintos transportes para venir. Entonces, no podemos arriesgar a los jóvenes a ese factor de interrelación social que puede ser contaminante. Luego, entre los profesores y los trabajadores administrativos, también hay un grupo en situación de vulnerabilidad por edad o por cuestiones de enfermedades previas, por diabetes, por hipertensión, por sobrepeso excesivo, por diversas razones que tampoco podemos arriesgar. Entonces, la primera es tomar decisiones que nos garanticen la seguridad de la comunidad, y la otra, tomar decisiones que no vayan a bajar el nivel educativo que la facultad tiene, que se ha ganado como reconocimiento y que tiene la obligación de preservar. Estaremos trabajando de una manera muy intensa para seguir capacitando a los profesores, para que sean constructivistas en sus clases, para que no sean meramente clases en donde sea un monólogo, donde el profesor de las 7 hable 2 horas y el de las 9 otras 2 horas, y que el alumno salga saturado, cansado de estar sentado frente a la computadora, sin caminar por los pasillos, sin darse un abrazo con los alumnos, sin bajar a la cafetería, sin tener la interlocución de bajar un rato a las islas o al jardín de los eméritos a platicar con los alumnos, sino que sean clases que tengan una pedagogía y que tengan una técnica muy especial para aprender a usar o acabar de aprender a usar estas herramientas. Y la otra, seguiremos teniendo una actividad académica muy intensa a través de las redes públicas, a través de estos instrumentos como el que hoy estamos comunicándonos con ustedes, pues para que la comunidad siga teniendo actividades complementarias en el día. El tema de que la pandemia se pueda alargar, de que pueda venir un rebrote, de que cuando llegue el invierno y vengan las enfermedades estacionales, la influenza estacional que cada año llega, pues que no vayan a tener complicaciones y que en sus casas por lo menos tengan una posibilidad de acceder al conocimiento, de acceder a la interacción con la comunidad, de tener contacto con el profesor, aunque sea por estas aulas que hemos llamado este sistema presencial a distancia, porque estamos todos reunidos hoy, los que nos están viendo en vivo, el mismo día, a la misma hora, en un aula. En este caso no es una aula universitaria, pero hagan de cuenta que fuera una aula de las que la universidad tiene vía Zoom o vía Blackboard, y estamos reunidos todos de manera presencial, pero viéndonos a distancia para preservar la salud y para cuidarnos todos. Entonces, estos son los grandes retos que tiene la educación pública en el futuro. La pandemia vino a demostrar muchas cosas que la sociedad estábamos haciendo mal. Dejó al desnudo muchos defectos. El daño ecológico que le estábamos causando al planeta, la falta de inversión pública en todos los países, incluso los más desarrollados, porque hemos visto que Estados Unidos, a pesar de lo que diga su presidente,
fue el país por donde entró el coronavirus y es el país que lleva el primerísimo lugar en contagios y en defunciones. Anda diciendo que el coronavirus se les pasó por el muro. Quizás no le han explicado que Nueva York no es colindancia con Reynosa. Y nos vino a enseñar que ningún país ha invertido suficientemente recursos en educación, en ciencia y en tecnología. La universidad hizo un estudio que demuestra, hasta las defunciones que había habido en mayo, todavía no se ha actualizado, que el 71% de las personas que fallecieron por coronavirus en México no tenían nivel educativo superior al sexto de primaria. Entonces, la relación entre educación y salud está demostrando que van inseparablemente de la mano. Quien tenga mejor educación va a tener mejor salud. Eso es indudable. Y quien tenga mejor educación va a tener mejores oportunidades de empleo. Quien tenga mejor educación, entonces va a poder tener seguridad social. Quien tenga mejor educación va a poder cuidar mejor la ecología. Quien tenga mejor educación va a ser una persona menos violenta y vamos a tener disminución en las tasas de violencia. La pandemia también nos vino a demostrar que las relaciones interfamiliares en el mundo están débiles. Ha habido un incremento, no nada más en México, sino en todos los países, por el confinamiento, de incremento de violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres. Han crecido de manera preocupante el número de feminicidios, lo que demuestra pues que la mayor proporción de estos casos se generan en los entornos familiares. Entonces, la pandemia nos tiene que enseñar muchas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar nuestros hábitos alimenticios, porque la cantidad de personas que tienen reacciones más peligrosas por el coronavirus son los que tienen enfermedades preexistentes de carácter cardíaco, esencialmente las que están ligadas a la obesidad y al sobrepeso, que se relacionan con la diabetes, con la hipertensión, con el cáncer, en fin. La pandemia nos tiene que enseñar a que la educación tiene que convertirse, consolidarse en un auténtico derecho humano, un derecho humano habilitante, porque quien no tiene acceso a la educación no puede conocer, entender, ejercitar ni defenderse cuando le violan sus derechos. Cuando una persona no tiene buena educación, no está apto, aunque haya constituciones que tengan cientos y cientos de derechos ahí enlistados, de poder abrevar a su conocimiento y de poderlos ejercer. Así que el papel que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación es un papel toral, porque somos el faro que orienta la educación jurídica del país y de muchos países de Latinoamérica, incluso de Iberoamérica, y mucha gente está admirada de ver lo que hizo la Facultad de Derecho, están atentos a lo que haga la Facultad de Derecho, pues porque de alguna manera hemos sido, somos y seguiremos siendo un referente en el mundo de habla hispana en lo que se refiere a la educación de la ciencia del derecho. Espero que esta charla, que me indicaron que no debería de exceder de media hora, para dar oportunidad a ver si hay algunas preguntas de poderlas contestar, haya sido de su interés y con mucho gusto. Ustedes saben que la Facultad de Derecho está abierta, que es una facultad que siempre está atenta a los problemas de la sociedad. Aquí generamos no abogados ni licenciados en Derecho, sino juristas con una gran conciencia social y siempre al servicio de las grandes causas del país. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Me pregunta Manuel Vidaurri, escuchamos con atención e interés su conferencia. Saludos desde Guanajuato. Un saludo, Manuel, muchas gracias. Rommel, ¿cómo empalmar las buenas prácticas en las organizaciones
si los intereses primarios no son el recurso humano? Bueno, a ver, es una pregunta esencial que tiene que ver con lo que yo he dicho. En cualquier organización, sea pública o de carácter privado, el recurso más importante de una organización es el recurso humano. Así que una organización, una empresa, una institución pública, una institución educativa que no se preocupe por la capacitación, por la estabilidad, por el buen estado de su planta de recursos humanos, de su planta laboral, es una institución, es una organización que no va a tener éxito, que no va a funcionar. Así que nosotros trabajamos siempre pues para que las instituciones entiendan que tienen que tener, sí, muy buena técnica, muy buena mercadotecnia, muy buenas políticas fiscales, pero que no pueden perder una cosa esencial, que es su sentido humanista. Las organizaciones no son ni podrán ser nunca manejadas a través de robots y de computadoras. Siempre necesitarán de un ser humano que las eche a andar, que las programe y que las alimente, en el peor de los casos. Y en la mayoría de las organizaciones sociales, pues son producto de la organización y de la interacción social entre los seres humanos. Así que la educación en este momento, pues sigue siendo la llave del desarrollo no solamente de las personas, sino de las organizaciones. Josué Ramírez, ¿qué papel juega la innovación para enfrentar el desafío de la enseñanza? Pues un papel fundamental, Josué. Si no tuviéramos un desarrollo tecnológico y una innovación, pues imagínate que el país se hubiera quedado sin educación. Y gracias a que fuimos capaces de innovar la forma de dar clase sobre la marcha, pues pudimos sacar adelante nuestro semestre y nos está permitiendo programar el próximo semestre para que no se detenga la Facultad de Derecho nunca. Esto no fue producto de la inspiración ni de un milagro, sino de que la universidad se venía preparando en este manejo de lo que son las tecnologías de la información, la comunicación, el Internet. Hoy podemos hablar, por ejemplo, después de la pandemia, que tendríamos los constitucionalistas, lo voy a ver si en el libro de Teoría de la Constitución, que Porrúa lleva 10 reimpresiones, 10 ediciones en publicar, podemos empezar a manejar ya con fuerza, pues que el acceso al Internet es un derecho humano. Hoy la pandemia nos demuestra que quien no tiene una buena conexión de Internet está en condiciones de desigualdad, de discriminación. Así que hoy podemos hablar de que la innovación, si ya se hablaba de la importancia, hoy la pandemia nos vino a demostrar que el manejo de estas tecnologías pues seguirá siendo un papel importante en el futuro de la educación. Axel Lara, ¿considera que a partir de esta pandemia se va a fortalecer la educación a distancia? ¿Cuál es el destino para este tipo de la educación? Bueno, desde luego que se va a fortalecer. Yo acabo de ver la entrevista del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que por cierto es un universitario que estudió en la Facultad de Derecho, decir pues que finalmente toda la educación, desde el nivel de educación básica hasta superior, en el próximo año lectivo, en el próximo periodo lectivo, será a distancia. Entonces, pues esta es una situación obligada por la pandemia. Ahora, de eso a que se diga que esta es la forma que llegó para quedarse y que la educación tradicional y las universidades ya se pueden ir despidiendo porque pues es más barato tener estos sistemas, ese es un error. Eso es un error. No hay manera de sustituir la relación y el binomio entre profesor-alumno. Entonces, la educación a distancia funcionaba muy bien, pues, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, la mayor parte de los alumnos de educación a distancia son personas de edad avanzada, que están haciendo una segunda carrera
o que la empezaron hace muchos años y que por alguna circunstancia tuvieron que suspenderla. Hoy la educación a distancia, como hoy la estamos probando, experimentando en este momento, es una educación muy distinta. Y finalmente, el éxito del semestre pasado, pues nosotros lo ciframos en que la relación personal ya existía. Estamos tratando de explorar las posibilidades de que en el próximo semestre, en qué momento la pandemia nos permita que por lo menos los profesores una vez a la semana o a la quincena o al mes se puedan reunir con sus alumnos a conocerse, a resolver dudas y a que haya este intercambio entre profesores y alumnos. Así que el destino para este tipo de educación, desde luego que tendrá un gran futuro. Yo creo que todas las instituciones pues tendrán que desarrollar sus plataformas, sus desarrollos, porque pues no sabemos cuántas veces pueda la sociedad tener este tipo de conflictos o otros, y siempre tendrá mucha importancia el de estar preparados para las vicisitudes. Pero creo que en este momento la educación a distancia en el mundo va a tener un papel muy importante de carácter auxiliar mientras la pandemia no permita con seguridad que se pueda regresar a las aulas. Andrea Hernández, a partir de la pandemia, la Facultad de Derecho añadirá asignaturas o modificaciones a su plan de enseñanza. No, el plan de estudios es el mismo, no lo podemos modificar, es una disposición reglamentaria. Nosotros somos una institución muy establecida, muy seria, porque además muchas escuelas privadas siguen los planes de estudio de la universidad, son incorporadas a la UNAM, así que durante el tiempo que dura la pandemia, el plan de estudio será el mismo, los semestres serán los mismos, y la organización de los horarios se procurará manejar exactamente igual, simplemente que en lugar de que las clases sean presenciales en el campus, tendrán que seguir siendo a distancia mientras la pandemia no nos permita regresar a las aulas. Mireya, ¿cómo mejorarán el paso de los alumnos que acudían a clases presenciales? Si lo solicitan los alumnos, ¿podrán cambiar la modalidad? Sí. Si un alumno me dice desde ahora, ya no quiero estar en escolarizado, porque como no se sabe si va a haber vacuna y si esto, mejor me quiero migrar al sistema a distancia, desde luego que lo vamos a probar. Vamos a ser muy flexibles y muy empáticos con los alumnos que sabemos que están pasando por un problema difícil. La conectividad, el tener las herramientas, el acostumbrarse a este sistema, los problemas familiares que pueden existir, en donde haya más de un estudiante en la casa que se discute en el internet, todo, que algunos padres se están quedando sin empleo y a lo mejor tienen que trabajar. Todos esos temas nosotros los vamos a ir estudiando con mucho cuidado y vamos a ser muy flexibles para ayudar a los alumnos a que tengan la posibilidad de tomar estas clases de manera híbrida, complementaria. Lola Gutiérrez, felicidades por su desempeño en la Facultad de Derecho en esta pandemia. Gracias, Lola. Andrea Hernández, quien cursa a distancia la carrera, sabe que la facultad cuenta con todas las herramientas necesarias para impartir el conocimiento. Así es. Nuestra división de educación a distancia está hoy siendo pues una columna estructural para apoyar el sistema escolarizado. Por ejemplo, los exámenes extraordinarios del sistema escolarizado lo vamos a llevar con las modalidades que se llevaban en el sistema a distancia. ¿Por qué? Pues porque es un sistema que tiene ya décadas de estarse practicando y porque lo hemos desarrollado durante muchos años y está muy actualizado y se ha hecho con mucho éxito. Rubén Leonardo, todo el respaldo, doctor y director, por mi raza hablar al espíritu. Gracias, Rubén. Ivette Guillén, un gran saludo, doctor. Gracias por preocuparse por la educación y nuestra facultad. Gracias, Ivette. Mira,
Las dos terceras partes de los alumnos que vienen a la universidad, y la Facultad de Derecho no es la excepción, provienen de familias de escasos recursos. Entrar a la universidad, y en el caso específico de los que estudian la licenciatura en Derecho, entrar a la facultad, es una gran oportunidad que la vida les da de cambiar, de vencer sus adversidades de origen. Así que el compromiso que nosotros tenemos con los estudiantes es enorme. A veces tomamos decisiones que al principio no son muy populares, pero que a la larga afortunadamente nos han venido dando la razón, y somos una facultad que siempre presume que no para, somos una facultad que no permite que se cierre, somos una facultad que trabaja mucho, somos una facultad que tiene una gran interlocución con el mercado de trabajo, porque maestros y alumnos, además de estar en la universidad, van y trabajan, y estamos muy preocupados de que la facultad no vaya a detenerse, de que las expectativas y las esperanzas de los alumnos no se interrumpan, que nosotros podamos seguir siendo factores de cambio para que los alumnos rápido puedan obtener un título que les va a abrir las llaves del trabajo y les va a abrir las llaves de una mejor sociedad. Así que esa es nuestra preocupación y ese es nuestro compromiso. Delia Trox. Doctor, ¿implementarán algún plan de ayuda psicológica especial de ser necesaria a profesores y alumnos? Sí, este, lo estuvimos haciendo funcionar durante el primer semestre. Tenemos un convenio con la Facultad de Psicología y un servicio de atención psicológica que ha funcionado. Desde luego que lo vamos a mantener. Y pues independientemente de que estamos conscientes de los problemas, quiero que sepan una cosa. La mayor parte, me explicaba, los organizadores de este diálogo son alumnos. Para ustedes, jóvenes, este es el primer gran reto y el primer momento difícil en su vida que la historia de la sociedad, de la humanidad les ha tocado vivir. Para los que tenemos más edad ya hemos vivido algunos otros conflictos fuertes. Eh, Todas las sociedades se tienen que enfrentar a los grandes retos, a las adversidades del tiempo, del clima, a los movimientos sociales, a las guerras y en estos casos a las epidemias y a las pandemias. Cuando la sociedad puede superar esos momentos adversos, es una sociedad más fuerte. A veces, como sucede en la vida, necesita uno tropezarse y necesita uno fracasar para levantarse, aprender y ser más fuertes. Entonces, nosotros creemos, y estoy convencido, que una de las formas mejores de poder enfrentar el aislamiento y el encierro es entender que es un momento, primera, que va a pasar. Esta es una cuestión que a lo mejor se alarga más o mucho más de lo que pensamos, pero va a pasar. Siempre las cosas pasan. Después de la tempestad siempre sale el sol. Y es un momento en la vida que a lo mejor por su juventud no han aprendido a valorar, pero es una oportunidad para ser estudiante de tiempo completo, es una oportunidad para leer todo lo que no hemos podido leer, es una oportunidad para cultivarnos, para ir a Porrúa y comprar los libros, a lo mejor baratos de sepan cuántos, y hacer lecturas de clásicos. Es una oportunidad para a los que ya están acercándose a la carrera empezar a hacer la tesis, para los que ya terminaron empezar a inscribirse a un posgrado, pues porque la pandemia nos obliga a estar encerrados, y la mejor manera de que el encierro no sea tan crudo, tan cruel, tan aburrido y que pueda ser incluso productivo es leyendo y estudiando. Quien tiene en un momento de encierro un libro, ya ganó. Si a ustedes van en un vuelo y les dicen que el vuelo en el que iban a salir se descompuso y va a tardar 3 horas y tienen que estar 3 horas en el aeropuerto, si ustedes de casualidad traen un libro, esas 3 horas son una oportunidad única para leer. Entonces yo les invitaría a que lo reflexionen y a que traten de entender que es una oportunidad, es una adversidad,
pero que las crisis al mismo tiempo son oportunidades. Si uno no sabe entender las crisis y encontrar cuáles son sus oportunidades, entonces las crisis se convierten en derrotas. Cuando uno aprende de las crisis, las oportunidades y saca uno las buenas enseñanzas, entonces las crisis son simplemente una experiencia, quizá mala experiencia, pero es una parte de la experiencia que forma seres humanos más fuertes, más empáticos, más solidarios y sobre todo con mucho mayor templanza. Alex Martínez, ¿habrán cursos para los maestros a efecto de capacitarlos para la educación a distancia? Sí, Alex, ha habido, hay en este momento, se están desarrollando y seguirá habiendo de manera permanente cursos de actualización, no solamente de contenidos académicos, sino y sobre de cuestiones pedagógicas para que los profesores aprendamos a usar las herramientas que están investigadas y desarrolladas, que puedan pasar proyecciones, que puedan pasar PowerPoint, que pueda haber interlocuciones entre los alumnos, que pueda haber mucho más intercambio, en fin, los profesores tenemos que seguir aprendiendo a usar mejor estas herramientas, porque en este momento pues aprendimos lo esencial, pero la respuesta es sí, se hizo, sí se está haciendo y desde luego que lo seguiremos haciendo, Alejandro. Lucía Cruz, una gran iniciativa, abrir este espacio para despejar dudas a la comunidad universitaria. Yo le vuelvo a agradecer a Editorial Porrúa que lo haya hecho, lo celebro mucho. Seguiremos trabajando para que la Facultad de Derecho siga siendo un referente en este confinamiento. Enhorabuena, director. Gracias, Lucía. Porrúa, tengo que trabajar ahora con don José Antonio, porque vamos a tratar de que ahora los libros que vayamos editando pues se hagan en el método tradicional de papel y tenerlos también electrónicos para que se puedan consultar, pero desde luego que Porrúa, afortunadamente ya empezaron a abrir las librerías, algo que yo nunca entendí durante el confinamiento inicial y las medidas atropelladas, porque pues ningún gobierno estaba listo, que se hubieran cerrado las librerías. Las librerías eran esenciales para el confinamiento, así como comer, el que los libros estuvieran al acceso y a buen precio, hubiera sido un buen indicador. Qué bueno que ya están abiertas, pues yo los invito a que se den una vuelta a las librerías de Porrúa, a ver si de alguna manera podemos lograr tener acceso a libros buenos, baratos, no nada más hay que leer cosas jurídicas, sino hay que leer cultura. Empiecen a leer los libros tradicionales, los libros clásicos, empiezan a releer la Ilíada, la Odisea, lean a Sun Tzu, lean a Gabriel García Márquez, en fin, den una lectura a todas estas cuestiones. Porrúa tiene una colección excelente de libros, aunque siga siendo la parte jurídica, la parte que identifica Editorial Porrúa. Yo los invito a que aprovechen esta oportunidad para leer, para reflexionar, para tratar de entender cuáles son las cosas que no debemos de volver a cometer y una cosa en la que yo he insistido mucho, que quizá sea un error. Dicen que hay que prepararnos para la nueva normalidad. La nueva normalidad es la que estamos viviendo ustedes y yo en este momento. Yo tengo más de 4 meses, todos los días, excepto los domingos, comunicándome con estas herramientas a distintos sectores de la comunidad. Para mí esto es lo normal. Lo que nosotros necesitamos pensar es cómo va a ser la nueva realidad. Cuando la pandemia termine, no es para regresar a hacer las mismas cosas que hacíamos, porque la pandemia ya nos demostró que había muchas cosas que estaban mal hechas. Entonces, vuelen en la imaginación, jóvenes, imagínense cómo les gustaría que fuera el país y el mundo una vez que podamos regresar al encuentro, al abrazo, al beso, y qué cosas no debemos de permitir que se vuelvan a restablecer porque nos están demostrando
la naturaleza, que teníamos muchas debilidades. Se ha acabado el tiempo que me dieron y se han agotado las preguntas. Simplemente agradecer a quienes me hicieron el honor de escuchar y decirles que la Facultad de Derecho estará siempre a sus órdenes y siempre al servicio de sus estudiantes y de su país. Muchas gracias y muy buenas tardes.